Bueno, entonces la pregunta de todo esto, ¿no? ¿A dónde nos conduce todo esto? Nos conduce a la pregunta acerca de cómo situarse frente al eurocentrismo en los días de hoy y cómo salirse de ese eurocentrismo, ¿no? Esa sería la pregunta emergente de todo este planteo. Entonces la pregunta sería cómo recentrar a la historia, aún rechazando el eurocentrismo. El problema es, si yo recentro la historia alrededor de otro centrismo, yo puedo rechazar el eurocentrismo, pero puedo, por ejemplo, terminar postulando otra forma de centralismo. Por ejemplo, el centralismo del siglo chino o el centralismo de Asia-Pacífico, que son las formas en que la historia global reproduce esa forma de estructuración centrista, digamos, del espacio y del tiempo, pero desplazándola de Europa hacia otros centros. Entonces, la pregunta sería, entonces, ahí hay dos cuestiones. Ahí había un problema. Por un lado, una estructura de preguntas que heredamos de la propia profesión historiográfica. Y por otro lado, una pregunta emergente acerca de si efectivamente la historia no constituye el medio básico de esa producción del centrismo y del eurocentrismo, ¿no? Entonces, ahí hay una pregunta bastante inquietante que podemos plantearnos, que es acerca del problema de si lo que no está planteado entonces finalmente no es la abolición de la historia como forma de conocimiento. Si hay una forma de construir un conocimiento histórico que rompa, digamos, con esos centrismos, digamos, ¿no? Con esa, porque no es solamente la idea no sería romper con el eurocentrismo, sino el peligro sería reemplazar el eurocentrismo por otro etnocentrismo. Entonces la pregunta es si efectivamente el conocimiento, una pregunta que casi se aparece como una pregunta extrema, digamos, como una pregunta en el límite, es si en realidad lo que no está formulado, mal formulado, es todo ese planteo, digamos, ¿no? Es decir, la pregunta más radical sería cómo escribir el mundo si el mundo, como tal, aparece como una categoría producida por el eurocentrismo. Es decir, cómo recuperar una historia sin el eurocentrismo sería, ¿no? El problema entonces es si la crítica al eurocentrismo se queda en una crítica insular, ¿no? Una crítica en el sentido posmoderna, en el sentido, sí, periférica, ¿no? O solamente poscolonial en el sentido de proponer un encuentro horizontal con los otros, ¿no? Entonces, bueno, ya encontrarme con el otro de una manera horizontal, democrática, es una forma ¿alcanza con eso? ¿Eso ya constituye una ruptura eurocéntrica o hay que ir más allá? Hay que ir más allá. Y ahora voy a plantear algunas emergentes de todo esto. Entonces, ahí hay que. Esto nos lleva a una profunda crítica de la historia y de la historiografía como el lugar, como el locus en la cual se constituye el eurocentrismo. Entonces, ese es el problema de fondo, esa matriz eurocéntrica de la propia conciencia histórica. No ya de la conciencia histórica europea, sino de esa forma de tematizar el espacio y de tematizar el tiempo que es la historia. La historia es una forma de tematizar, o fue hasta ahora, una forma de tematizar el espacio y el tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿en qué medida el eurocentrismo es constitutivo de esta historia? ¿Y en qué medida, cuáles serían las formas por medio de las cuales nosotros nos podríamos liberar de esa matriz constitutiva eurocéntrica del pensamiento histórico en tanto tematización del pasado y del presente? Entonces no solamente sería, porque también digamos, habría otras opciones, o sea, alcanza solamente con un repudio de la historia como la forma más deseable o como la forma posible de construir un conocimiento acerca del pasado, y alcanza solamente con repudiar esta epistemología eurocéntrica moderna en la cual se ha articulado y dentro de la cual la historia es una de las más fundamentales. Eso significa el título de Wallerstein y el incómodo título que Waller le pensó a su texto de impensar las ciencias sociales. Esa es la en última instancia, todo el libro es la pregunta es decir, es una invitación a impensar la disciplina de las ciencias sociales, ¿no? Cómo romper con esta matriz. Es decir, ya no es, fíjense, ahora se me escapa a la mente el primer nombre del libro. ¿Cuál era el primero? Ahora lo tengo acá a mano, perdón. El primero era Abrir las ciencias sociales. Y la continuación de ese libro
el marco de el paso de uno a otro marco analítico, es ya impensar las ciencias sociales. ¿Cómo impensar las ciencias sociales? Es decir, cómo producir, y acá empieza a aparecer la verdadera complejidad, cómo producir un pensamiento posthistórico. Eso sería, no solamente, o sea, es decir, salir del marco de referencia de la historia que centra la temporalización en algún proceso, y ahí aparece, es decir, cómo producir, yo ahora voy a poner algún ejemplo, cómo producir un pensamiento posthistórico. Es decir, cómo producir un conocimiento del pasado que parta de las críticas de lo histórico, de las categorías de lo histórico. Es decir, cómo producir un pensamiento sobre la temporalización de los territorios, sobre la temporalización, digamos, del mundo, pero que al mismo tiempo parta de la crítica de las categorías históricas que producen la temporalización de ese mundo. Ese es un poco el desafío. Y entonces ahí me parece que lo interesante es pensar cómo nos paramos en esa crisis, cómo nos paramos en esa grieta. Después vamos a ver que, por ejemplo, desde el punto de vista de nosotros como varones, el feminismo y la perspectiva de género nos invita a lo mismo. Es decir, cómo pararnos en esa crítica, en esa crisis que nos presenta, digamos, esa crítica, ¿no? Entonces, esa es la paradoja en la cual hay que situarse, en la cual situar un pensamiento poshistórico. Acá entonces, la idea de historizar los propios conceptos, ¿tá? Y sacarle el velo a la constitución eurocéntrica de la modernidad y del capitalismo. Eso sería un poco el planteo. Y voy a agregar algunas breves cuestiones más sobre el problema de lo poshistórico. Hay forma de pensar lo poshistórico. Después vamos a pensar, es decir, cómo descentrar el sujeto masculino a partir de la cuestión de género. Ese es un planteo específico que tiene que ver con el sujeto. Acá estamos en otro plano, digamos, en el plano de lo espacial, que son planos complementarios, como vamos a ver en el caso de Spivak. Es decir, que no son para nada planos excluyentes. Entonces, la pregunta es cómo descentrar, cómo producir un descentramiento de lo histórico. Hay formas. Por ejemplo, si el poshumanismo y esas corrientes filosóficas, que suena muy sofisticado, pero básicamente, por ejemplo, la idea de pensar, es decir, esto también se produjo en otros planos. Hay toda una crítica al antropocentrismo. ¿Qué sería el antropocentrismo? El antropoceno básicamente sería una era geológica en la cual ya, digamos, el paso de los seres humanos en la Tierra habrían dejado huella geológica. Por ejemplo, entonces está comprobado que ya, digamos, que el creciente uso de la energía atómica, sobre todo de las bombas atómicas y de otros accidentes nucleares, han producido toda una serie, digamos, de rastros geológicos que son indelebles. Es decir, no es que va a desaparecer la cultura humana por una cuestión, digamos, evolutiva. Es decir, ¿no? Va a desaparecer la cultura humana, pero las huellas, digamos, geológicas de los humanos van a quedar en la Tierra. Entonces eso nos plantea un conjunto de problemas muy interesantes que tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, ya la idea de una historia natural está siendo revisada, en el sentido de decir, bueno, la historia natural como algo externo y que es independiente del hombre. El cambio climático, la creciente, digamos, extinción de especies o la forma parasitaria y depredadora en que se vincula el ser humano con la naturaleza, son todas formas de empezar a pensar una poshistoria, de pensar una historia poshumanista. Es decir, por ejemplo, hace poco estuve leyendo, que no terminé de leer, el libro de Harari sobre la historia del hombre, que es un intento, después uno puede juzgar si ese intento le resulta más o menos satisfactorio, pero es un intento de revisar, es decir, la historia del ser humano digamos, como una de las especies más que habitan la Tierra, y no como la especie, es decir, alrededor de la cual gira toda su historia. Entonces, por ejemplo, Harari le dedica grandes partes del texto a denunciar o a poner por ejemplo, en entredicho la historia evolutiva de la Tierra, la historia evolutiva animal de la Tierra y de las distintas grandes extinciones de la Tierra, y cómo el ser humano está jugando un rol clave
en el proceso de este proceso de extinciones de especies en los últimos 60.000 o 70.000 años. De cómo el ser humano ha jugado un rol clave en la desaparición de muchas especies, digamos, ha jugado un rol decisivo a partir de los últimos 70.000 años, el Homo sapiens sapiens, no estamos hablando de los anteriores, digamos, Homo sapiens, sino el Homo sapiens sapiens, de cómo ese Homo sapiens sapiens ha jugado un rol decisivo. Entonces, por ejemplo, una forma de centrar la historia es ubicar a la historia humana como a la par de otras especies animales, ¿no? O pensar la historia, digamos, a partir de otras unidades espaciales, como puede ser, por ejemplo, los grandes accidentes geográficos, y es decir, o por ejemplo, pensar la historia a partir de la relación con los virus, por ejemplo, sería un buen momento para pensar eso. Es decir, hay un conjunto de formas, de aproximaciones de todo lo que sería el pensamiento posthistórico, las poshumanidades, que se llaman, digamos, se le dicen de diferente manera, que todavía en Argentina, para variar, digamos, es como bastante reticente, digamos, al ingreso, digamos, a la academia, pero en otros lugares del mundo ya hay una reflexión acerca de estas cuestiones. Entonces, quiero cerrar esta primera parte con una invitación a rastrear esta otra forma de pensar, cómo descentrar a la historia, ¿no? Cómo volver el pensamiento histórico en un pensamiento descentrado, cómo impensar las ciencias sociales, como dice Wallerstein. Bueno, cierro con esto y después voy a continuar con los otros temas.